Saludos, soy Antonio Manfredi, periodista, pero sobre todo paciente de artritis psoriásica y miembro de Acción Psoriasis, la asociación de pacientes y familiares que engloba a los pacientes de psoriasis y de artritis psoriásica. Estamos de aniversario, cumplimos 30 años. Acción Psoriasis se creó en el año 1993 y este 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, es cuando queremos darle todo el tono y toda la gala a esta efeméride. Como saben ustedes, siempre les traemos contenidos del máximo interés para que, como pacientes, como familiares, como personas interesadas, allá donde estén, en el momento en que nos estén escuchando, Internet nunca nos puede decir ni dónde ni cuándo, sean bienvenidos a esta reflexión centrada en el Día Mundial de la Psoriasis, como digo, 29 de octubre del año 2023. Hoy les traigo a una profesional de la dermatología muy joven, pero muy experimentada. Es la doctora Elena de Alcázar. Ella trabaja en el conocido Elena del Alcázar, perdón, para hablar con claridad. Ella trabaja en el hospital Can Ruti, conocido popularmente, es el hospital Germán Trias y Puyol, que está situado en la localidad de Badalona. Doctora de Alcázar, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Siempre es un placer, le agradecemos de verdad que haya abierto usted un hueco en su agenda para hablar, porque nuestros usuarios deben saber que cada año en el Congreso Nacional de Dermatología, en la que se reúnen todos los dermatólogos, siempre hay una ponencia de innovación, siempre hay una profesional que explica a todos sus compañeros hacia dónde va, de dónde venimos, en qué estamos progresando y sobre todo hacia dónde vamos. Y este año ha sido precisamente la doctora del Alcázar, la autora de esta ponencia. Así que, doctora, por favor, poniéndonos al nivel de pacientes y familiares, por supuesto, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, novedades terapéuticas. Si le parece, empezamos por la reina de la terapéutica que tienen ustedes en sus consultas cuando tienen un paciente delante, que es la terapia biológica. ¿De qué novedades podemos hablar? Bueno, principalmente este año en terapia biológica se ha aprobado un nuevo fármaco que es bimekizumab. Como novedad es el primer inhibidor dual de la interleuquina 17A y F, que lo diferencia del resto de inhibidores de la interleuquina 17. Y ya lo tenemos disponible en España desde el pasado mes de diciembre. Tiene un desarrollo clínico muy exhaustivo con altas tasas de eficacia y un buen perfil de seguridad. Queda por ver cómo se comportará el fármaco en nuestra práctica clínica real y en el próximo Congreso Nacional de Psoriasis, que se celebra en enero, la intención ya es presentar algunos datos en práctica clínica. Otra, Perfecto. no- Sí, sí, perdón, adelante. No, y otra novedad que tenemos importante es la reciente aprobación también de risankizumab en artritis psoriásica. Ya lo tenemos aprobado para la psoriasis en placas y este pasado año se aprobó para la artritis psoriásica. Risankizumab tiene unos datos de eficacia similares a guselkumab, que es el otro inhibidor de la interleuquina 23 que tenemos también disponible para artritis psoriásica. Sí, hay que decir para los menos poseedores de este conocimiento que habitualmente se aprueba una molécula, por ejemplo, para psoriasis, y después, con el desarrollo del tiempo, puede aprobarse o no a artritis psoriásica y viceversa. Y también hay algunas moléculas en artritis psoriásica que no se utilizan en psoriasis. Sí, me consta, hemos hablado muchas veces nosotros en detección psoriasis de que ustedes están siempre en continua comunicación con sus compañeros los reumatólogos, porque muchas veces en su consulta usted sin duda encontrará además a pacientes que necesitan ser atendidos por un reumatólogo, a pesar, incluido por ustedes. Perfecto. Novedades terapéuticas en terapia biológica. ¿Qué le parece si hablamos ahora de las novedades desde el punto de vista de la terapéutica oral? En terapéutica oral sabemos que tenemos los tratamientos clásicos, ¿no? Que serían metotrexato, acitretina y ciclosporina. Hace unos años que disponemos de apremilast, ¿no? Que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, una molécula de nueva generación. Y el año pasado se aprobó por parte de la FDA en Estados Unidos una nueva molécula oral que se llama deucravacitinib. Tiene
bueno, unos resultados bastante superiores a Premilast. 7 de cada 10 pacientes tratados con este nuevo fármaco alcanzan un PASI 75 a los 6 meses y la respuesta se mantiene al año y un perfil de seguridad y tolerabilidad aceptable. Aún no está disponible en Europa. Veremos si en los próximos meses o en el transcurso del 2024. Bien, gracias, doctora. Un paciente nos ha preguntado recientemente por los JAK. ¿Qué son los JAK y qué influencia tienen o qué uso tienen para parte de ustedes? Bueno, los JAKs principalmente están indicados actualmente más en dermatitis atópica. Este sería, deucravacitinib sería un inhibidor alostérico de TYK2 que lo diferencia un poquito del resto de JAKs. Eh, ¿Es terapia eh, biológica, doctora? Perdone que le pregunte. ¿O no es terapia biológica? no, estos son moléculas pequeñas y por tanto no son terapia Ok, biológica. perfecto, sí, un poco por aclarar. Doctora, perfecto, ya hemos hablado de las novedades en oral. Nos queda la más habitual, la terapia más habitual que tienen la mayor parte de los pacientes todavía, que es la tópica. Eso es. Bueno, el tratamiento tópico es el tratamiento indicado, ¿no? En las psoriasis leves, pero siempre será una ayuda y un apoyo también para esas psoriasis moderadas graves, que siempre puede quedar alguna plaquita, ¿no? Y el paciente lo va a necesitar. Nuestro pilar fundamental sabemos que es la combinación de corticosteroides y derivados de la vitamina D, pero el año pasado en Estados Unidos se aprobaron dos nuevas moléculas. Una de ellas se llama Tapinarov al 1% en crema y el otro es Roflumilast al 0,3%. em, y aquí en España aún no los tenemos, no están disponibles, no sabemos tampoco si llegarán, pero bueno, es una novedad que existe, al menos en Estados Unidos, y en el que 4 de cada 10 pacientes aproximadamente aclaran o alcanzan 2 o más puntos en la puntuación IGA que la utilizamos de manera habitual en la consulta. ¿Vale? Para que nos quede claro, doctora, que lo sepan, la FDA es la agencia norteamericana. Cuando tiene este proceso, viene a Europa, a la Agencia Europea del Medicamento, que da el ok o no, y después llega a cada uno de nuestros países, en nuestro caso a la Agencia Española del Medicamento, que finalmente abre la vía para que ustedes puedan disponer de esa terapia. Es así, ¿verdad? El proceso. Eso es, la mayoría de veces suele ser así. Primero se suelen aprobar por parte de la FDA y posteriormente por la EMA, aunque no siempre es en este orden, pero en muchos casos sí. Sí, aprovecho, si me permite, doctora, para recomendar a los pacientes que consulten la web de la Agencia Europea del Medicamento, porque tienen mucha información que en muchas ocasiones es bastante relevante a la hora de afrontar, pues, cuando ya un especialista te ha recetado una medicación. Doctora, a mí hay algo que me apasiona. Vamos a hablar del futuro, si me permite, ¿no? Es decir, hasta ahora ya hemos avanzado muchísimo. Yo soy paciente de terapia biológica. Me siento un afortunado porque creo que, bueno, sé que la psoriasis no se me va a curar, ni la artropatía psoriásica, pero sé que tengo calidad de vida, que creo que es el subrayado que tenemos que poner siempre, ¿no? Soy un paciente con calidad de vida. Hay días mejores o peores, pero es así. Mm. Pero pensando en el futuro, hay dos palabras que a mí me apasionan y que me gustaría ponerlas encima de la mesa, que es intervención precoz. Es decir, realmente en psoriasis y en artritis psoriásica podemos hablar de intervención precoz. A ver, en el momento actual, como bien has dicho, no tenemos un tratamiento curativo para la psoriasis, sino que son tratamientos crónicos, ¿no? Ya que al suspenderlos, el paciente, pues de manera más precoz o de manera más tardía, va a tener otra vez un rebrote de sus placas de psoriasis. Es verdad que tenemos fármacos muy, muy eficaces y que aclaran completamente al paciente el concepto de blanquear, ya no tengo placas de psoriasis y parece que aparentemente es una enfermedad que no deja cicatriz la psoriasis. Es decir, cuando la tratamos, pues las placas desaparecen. Sin embargo, sí que se ha empezado a hablar, ¿no? Del concepto este de ventana de oportunidad que ya conocemos de otras enfermedades como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn.
De manera que es atractivo, ¿no? Pensar que si actuamos de una manera muy, muy precoz, quizá podríamos tener un efecto incluso curativo, ¿no? E incluso evitar en muchos casos, ¿no? La aparición de comorbilidades, siendo la artritis psoriásica una de las más importantes, porque muchas veces aparece a los años de tener la psoriasis en placa. Y en este sentido sí que empieza a haber evidencia, ¿no? De que habría como, para que lo entiendan, una memoria inmunológica, ¿no? Unas células que persisten aunque se resuelva clínicamente la placa de psoriasis, estarían allí estas celulitas, ¿no? Que son células T de memoria residentes. Y además, más interesante es también que habría otras células de memoria centrales que circulan por el torrente sanguíneo, que llegan a la articulación, ¿no? Y podrían tener un papel en la aparición, por ejemplo, de la artritis psoriásica, ¿no? Porque estas células irían al tejido sinovial o a la entesis. Y en este sentido, pues bueno, sí que se han hecho algunos estudios, ¿no? En los que se intentan determinar si una intervención temprana, es decir, en pacientes que llevan pocos años o pocos meses o años de evolución de la enfermedad, tratarlos con terapia biológica. No, no quiero entrar en mucho en detalle, pero para que lo entiendan, se han realizado dos estudios, uno con secukinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 17, ¿no? En el que se vio que pacientes con menos de un año de evolución de la enfermedad tratados con este fármaco biológico tenían una respuesta superior a la fototerapia, que esto no es nada nuevo para los dermatólogos, pero sí que 9 de cada 10 pacientes alcanzaban, ¿no? El PASI 90, que es una respuesta muy, muy buena, y son datos claramente superiores a los de los ensayos clínicos de este fármaco, con lo que sí que se demuestra, ¿no? Se confirma que la respuesta a terapia biológica es más eficaz en momentos tempranos de la enfermedad. Y hay otro estudio muy interesante, en este caso realizado con guselkumab, que es un inhibidor de la interleuquina 23, en los que se observó que los pacientes tratados con el fármaco con menos de 2 años de duración de la enfermedad, eh, tenían aquellos con enfermedad de corta duración tenían una mejor respuesta, ¿no? Entendemos como unos pacientes súper respondedores, es decir, se blanqueaban en un tiempo menor. Con lo cual abre una ventana, ¿no? A este concepto, ¿no? De intervención temprana, que es muy, muy interesante. No obstante, queda mucho camino por recorrer, porque queda conocer más datos sobre la historia natural de la psoriasis, disponer, ¿no? De una definición aceptada del concepto de intervención temprana y, sobre todo, poder identificar a aquellos pacientes, ¿no? Que se pudieran beneficiar potencialmente de esta intervención temprana. Aún nos queda mucho camino, yo creo, y mucho trabajo por recorrer, pero bueno, son datos muy, muy interesantes y que abren, ¿no? Un camino a este concepto. Claro, es muy interesante. Por ejemplo, pensar, doctora, por ir a lo más simple, si el 20% de los pacientes de psoriasis se estima que acaban desarrollando una artritis psoriásica, si pudiéramos evitar rebajar de ese 20 a mínimo, ya sería un éxito rotundo porque la artritis puede llegar a ser invalidante. O sea que realmente es muy, muy interesante lo que usted plantea. Pero permítame que vaya todavía un poco más allá, porque esto, lógicamente, cuando ustedes ya tratan esta filosofía de la intervención temprana, empezamos un poco a dejar todo un lastre, ¿no? De un pasado. Nosotros que estamos cumpliendo 30 años, estamos haciendo un reportaje precisamente hablando de cómo eran las terapias hace 30 años, ¿no? Y realmente uno lo recuerda, yo ya que soy mayor, las recuerdo y las tuve, digo, lo que hemos cambiado, lo que hemos dado la vuelta a un calcetín y hoy en día, como usted bien ha dicho, la calidad de vida se puede garantizar, casi unos PASI elevadísimos. PASI es el porcentaje de blanqueamiento, podríamos decir. Pero insisto, permítame que insista en el tema de la intervención precoz. ¿Usted ve posible que en el corto, medio plazo ya pueda ponerse por encima, por ejemplo, una terapia biológica a una persona joven, a pesar de que siguiendo esquemas anteriores no se le aplicaría precisamente para una intervención precoz y evitar, por ejemplo, que desarrolle una artritis?
Claro, esto es difícil implementarlo en práctica clínica aún porque yo creo que Claro, falta evidencia y falta trabajar en ello, ¿no? Lo que hemos comentado, el concepto de intervención precoz, porque el propio curso de la enfermedad, ¿no? Hay pacientes que van a brotes con remisiones espontáneas en el tiempo, hay esa psoriasis más recidivante y más persistente, más estable en el tiempo, lo que claro, hay que definir muy bien aquel perfil de paciente que se podría claro. beneficiar de esta intervención temprana. Ya saben que nosotros los dermatólogos tenemos que seguir un escalón terapéutico, ¿no? Y antes de llegar a la terapia biológica hemos de pasar por otros tratamientos como la fototerapia o el metotrexato, ¿no? Pero hay que trabajar, yo creo que sí que es muy interesante, ¿no? Trabajar en este concepto con estudios que avalen, que lo demuestren y con todo ello detrás, quizás en un futuro podamos seleccionar aquellos pacientes que sí que se podrían beneficiar de esta intervención precoz. Bien, pues contará usted siempre con el apoyo de esta asociación de pacientes porque objetivamente es un avance. Es verdad que ustedes trabajan, como no puede ser de otra manera, con la evidencia clínica. Es un proceso que no es rápido y, evidentemente, esos pacientes que esperan cuando se sientan en su consulta que le dé usted una pastilla milagrosa y que en 24 horas cure, pues es una estupidez pensarlo, perdón por la expresión, pero creo que todos, también los pacientes, tenemos que entender que estos son procesos en el largo plazo, que es digamos, una carrera de maratón donde hay que resistir, ver y ir probando hasta que en perfecta conjunción con tu especialista, acabas consiguiendo un tratamiento que te devuelve, insisto, esa calidad de vida. De todas maneras, doctora, pasando a otro tema, nosotros, como asociación de pacientes, comprenderá, en algunas ocasiones hemos visto que hay dificultades de acceso a la innovación. En España somos un país con 17 comunidades autónomas, 17 administraciones sanitarias distintas, y aparte después dentro de cada administración, cada hospital incluso pues tiene criterios, es decir, es muy difícil encontrar una homogeneidad. Y además, en algunas ocasiones, hay que decirlo con rotundidad, el código postal, es decir, el sitio donde tú vives puede determinar la calidad de la asistencia. No es lo mismo vivir en Sevilla, en Barcelona, que en otras ciudades. Entonces, acceso a la innovación. Y aquí, doctora, también hay un titular que es biosimilares, ¿no? Es decir, hasta qué punto el biosimilar, en términos de costo económico y de eficacia terapéutica, podemos considerar que puede empezar a garantizar un acceso a la innovación. Hombre, la verdad que, como ya he mencionado, ¿no? Nosotros tenemos un escalón terapéutico para tratar la psoriasis en placa moderada grave. Muchos pacientes sabrán pues, que han hecho ciclos de fototerapia, ¿no? O terapias sistémicas como metotrexato, ciclosporina, citretino, para llegar luego, ¿no? A la terapia biológica, que son los fármacos más eficaces, ¿no? que tenemos hoy en día. Sin embargo, hace recientemente, bueno, desde hace ya unos años, disponemos de como bien has dicho, de los fármacos biosimilares que han permitido que muchos pacientes puedan acceder de una manera más rápida a estos fármacos. ¿Por qué? Pues porque suponen, estos fármacos tienen un menor coste que el fármaco innovador, ¿no? Y pues para la sostenibilidad del sistema es importante. Actualmente tenemos biosimilares, ¿no? De infliximab, etanercept y adalimumab. Personalmente creo que el que se utiliza más en psoriasis son los biosimilares de adalimumab y próximamente, si no me equivoco, a finales del año 2024 tendremos el biosimilar de ustekinumab, que es el inhibidor de la interleuquina 12-23, con lo que también, hombre, pues es un nuevo fármaco con un coste menor y muy eficaz también. Porque, doctora, por ser claro, le hago la pregunta clara. Si tú llegas a la consulta y le dices al paciente, voy a ponerte un biosimilar, le estás poniendo un fármaco de confianza equiparable a la molécula original. Es decir, tenemos que dar confianza a los biosimilares a favor precisamente del acceso a la innovación generalizado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sabemos, ¿no? Que
un fármaco biosimilar no es un fármaco genérico, porque los Sí. fármacos genéricos son fármacos sintéticos. Entonces, el biosimilar es el mismo principio activo, sustancia biológica, comparable, ¿no?, al fármaco de referencia, y en práctica clínica en muchos centros se ha cambiado el fármaco innovador por el fármaco biosimilar, eh, con las mismas tasas de eficacia y con el mismo perfil de seguridad. Claro, Tenemos que estar tranquilos en este sentido. eso es lo que quería escuchar. Además, tengo entendido, doctora, corríjame usted si me equivoco, que de adalimumab pues puede haber como 16 o Hay, 17 distintos, ¿no? sí, hay muchos fármacos biosimilares. Es verdad que cada centro, pues, a lo mejor tiene Vale. dos, como mucho tres. eh, pero claro, hay muchos fármacos biosimilares. Yo creo que el mensaje es de tranquilidad, de que es positivo que haya fármacos biosimilares para poder acceder a estos tratamientos también, ¿no? Y, y que bueno, pues los pacientes con psoriasis moderada grave puedan ser tratados con terapia biológica. Bueno, sobre todo incidiendo con la pregunta anterior de que ojalá estos visiones también contribuyan precisamente a lo que hablábamos de esa intervención precoz, es decir, que puede que un paciente que ustedes puedan determinar que tiene un peligro de desarrollar una artritis psoriásica, a lo mejor nunca se puede hablar porque no hay enfermedades, hay pacientes, ¿no? Cada uno de nosotros somos distintos y tenemos respuestas distintas, pero realmente es una manera también de garantizar esa intervención precoz si ustedes desde su práctica clínica lo consideran importante. Por eso también el ciclo de los biosimilares es importante y sobre todo además, ahora que usted ha dicho que ya el año que viene se incorpora otro importante biosimilar que probablemente ayude a ir cerrando este círculo de la innovación, del acceso a la innovación de la mayor parte de los pacientes. Vamos terminando, doctora. El tiempo vuela, llevamos ya 22 minutos de conversación, pero no quería terminar. Usted es una especialista muy joven, pero ya con muchos años de experiencia. ¿Cómo ve usted su consulta? Imagínese usted en su consulta dentro de 15 años. Es decir, un paciente que se sienta delante de usted en su consulta. ¿Cómo ve usted dentro de 15 años la práctica clínica o su profesión de dermatóloga? Aunque soy joven, la verdad que pasar la consulta de psoriasis ya no tiene nada que ver ni cuando yo era residente. Es decir, que en muy pocos años se han incorporado muchas nuevas moléculas con altas tasas de eficacia y tenemos la gran suerte, ¿no?, de que muchos pacientes vienen blanqueados a la consulta. O sea, esto es, para un médico, una satisfacción personal muy grande, porque hay pacientes que a veces te dicen, no, es que me he olvidado de pincharme porque estoy blanqueado. Es así. Sí, es verdad que también hay pacientes muy complejos, ¿no?, que pasan por muchos tratamientos y aún así, pues cuesta alcanzar el control de la enfermedad. Pero yo diría que hoy en día son una minoría. ¿Cómo me veo yo en 10 años? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Eh, no sé si muchas más moléculas, no sé si habrá. Es decir, tenemos un arsenal terapéutico brutal en psoriasis, con muchos fármacos biológicos y que alcanzan tasas de respuesta muy buenas. ¿Qué tendríamos que conseguir? Pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Seleccionar o poder identificar aquellos pacientes, ¿no? Eh, que se pudieran beneficiar, ¿no?, de una intervención precoz, que no sea tan necesario pasar muchas veces por un montón de Todo el fármacos proceso. clásicos que el sistema nos obliga, ¿no? Por un tema de sostenibilidad también económica, y poder ofrecer quizás estos tratamientos de manera más precoz. ¿Por qué? Porque así podríamos incluso evitar la aparición de algunas comorbilidades, como por ejemplo la artritis psoriásica, que es muy invalidante. Pero remarco que es muy importante, ¿no?, que sigamos trabajando en ello y que todo esto se pueda demostrar para poderlo implementar. Necesitamos ciencia y necesitamos ensayos y estudios que lo demuestren. Práctica clínica, ciencia, ensayos y estudios, ahí
Le repito, doctora, que contarán ustedes siempre con el apoyo de las asociaciones de pacientes. Cuando usted dice la alegría que siente como especialista cuando le llega un paciente blanqueado que prácticamente se olvida porque ya hace su vida normal, no vea lo que a nosotros también nos alegra, por supuesto, es mucho más, porque efectivamente cada vez está más lejos ese paciente ya conformista que se encierra en su casa y que convive con, creo que se puede tener calidad de vida, que es de lo que hemos hablado. Pues le damos de verdad muchísimas gracias a la doctora Elena del Alcázar. Ella trabaja en el Hospital Can Ruti, el Germán Trias y Puyol, en Badalona, con el hospital con el que tenemos una excelente relación. Doctora, gracias por su trabajo, gracias por haber abierto este hueco en su agenda para estar con nosotros. 30 años de Acción Psoriasis nos hacen ya tener una visión positiva y optimista de nuestra patología, que usted además ha remarcado, insisto, siempre desde la óptica del ensayo clínico, de la práctica clínica y de la visión científica de la que nunca debemos apartarnos. Muchísimas gracias, doctora, y A nos vos, vemos cuando usted quiera. a vosotros, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.